¿Qué tal? Hola, hola Sergio, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a la hora que nos vean, ¿no? Depende Porque de la hora que nos vean. esto de los directos tiene esto, ¿no? Que depende a la hora que nos vean, pues hay que dar los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, ese sí. Y tan que sí. Bueno, primero que nada quiero presentarme, soy Cecilia Coviella, represento a Docentes por la Verdad y esta vez nos hemos reunido con Sergio Cebolla, abogado. Gracias, Sergio, por permitirnos y darnos esta posibilidad de poder informarnos y saber hasta dónde podemos llegar los docentes y hasta dónde no. Bienvenido aquí a esta Gracias legalidad. gracias a ti, Cecil, por darnos la oportunidad de hablar de la legalidad educativa, de hablar de la legalidad educativa y hablar de lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en los centros docentes, que nos preocupa a todos como ciudadanos, como padres, como madres, como docentes. Nos preocupa las medidas tan intrusivas, tan invasivas, tan restrictivas de nuestros derechos, que con la justificación más o menos organizada de una infecciosidad, pues está poniendo encima de la mesa pues muchas carencias, muchos errores, muchos miedos, y que es el momento de poner luz, con luz y taquígrafo, para que podamos aclarar dudas de qué es lo correcto, qué es lo no correcto, qué es lo legal o qué es lo no legal, ¿no? Entonces, gracias a ti, porque los docentes sois un elemento muy importante para proteger a nuestros hijos. Entonces, por eso te agradezco a ti, desde Educadores por la Verdad, porque estéis aquí y podamos hoy hablar. Gracias, Sergio. Pues nosotros nos encontramos, somos un grupo que estamos creándonos todavía. Tenemos una página web también que se llama docentesporlaverdad.org. Y bueno, hay varias preguntas de los docentes, varias dudas, y por eso queríamos ver a ver qué, bueno, a nivel legal, cómo podemos protegernos como docentes, porque ya sabemos que hay papás que están a favor y hay papás que están en contra, pero ¿qué dice la ley, no? Porque ahora mismo con toda esta incertidumbre y con todo este caos que está habiendo, creo que es muy importante que sepamos legalmente cómo podemos defendernos, porque en teoría que el médico, que los Generalitat o el Ministerio de Educación dice una cosa, los médicos dicen otra, Sanidad nos obliga a otra, a ver hasta dónde el docente está obligado a respetar todas estas medidas, ¿no? Lo Y que cómo tiene, podemos. lo que tiene que saber el docente es conocer la ley. Eso es lo primero, que para poder defenderse tiene que conocer la ley. ¿Y qué entendemos por ley? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Porque no es lo mismo un real decreto ley que una resolución de un consejero de una comunidad autónoma. Eso es lo que tiene que saber también un docente. No es lo mismo una ley que una norma de rango inferior. No es lo mismo ¿Cómo no, un decreto ley que una norma o una orden que da el consejero de educación o da el consejero de sanidad o dar ministro? No es lo mismo. Y eso es algo que tiene que saber el docente. eso nos lo puedes explicar, Claro, Sergio? O sea, eso ¿qué es lo que se diferencia llama hay? la jerarquía normativa. La jerarquía normativa, todo el mundo sabe lo que es una jerarquía. Lo que va arriba, lo que va abajo, y que el que está abajo manda menos que el que está arriba. Por eso, hablando en plata, todo el mundo nos entendemos. Bueno, Sí. lo que está en la cúspide de la jerarquía normativa es la Constitución. Están los tratados internacionales. Por debajo de la Constitución, pues está el resto de las normas, están las leyes orgánicas, están las leyes ordinarias, está, evidentemente, dentro también están lo que son los estatutos de autonomía y están lo que son las leyes que desarrollan las comunidades autónomas, ¿no? Dentro de la jerarquía. Sí. O sea, ahora mismo el marco de referencia que tienen que es el Real Decreto 2120 de 9 de junio. Ese es el marco de referencia con respecto a las medidas por la situación de la crisis sanitaria del COVID-19. Eso es lo que todo el mundo tiene que tener de referencia, que es la ley
que regula, además una ley que el propio Real Decreto establece que una ley de bases, porque tiene competencias de base. Hay que tener en cuenta que también hay que saber que la competencia de salud y la competencia de educación está compartida entre las comunidades autónomas y el gobierno de España, el gobierno nacional. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo una competencia exclusiva de la comunidad autónoma que una competencia compartida. ¿Qué quiero decir? Que la sanidad y la educación son competencias compartidas en el que el carácter de bases, de coordinación y de carácter esencial tiene el gobierno de España y la competencia de ejecución y desarrollo lo tienen las comunidades autónomas. ¿Por qué digo esto? Porque las resoluciones y las órdenes de las comunidades autónomas, e incluso la ley de las comunidades autónomas, no puede contradecir la ley de base del gobierno de España. Esto es algo que tiene que saber todo el mundo. Y si no lo sabe, ¿para qué estamos aquí? Para explicarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que actualmente existen normas de las comunidades autónomas que contradicen la ley nacional. Eso pone de manifiesto, según el artículo 1.2 del Código Civil, que cualquier norma de rango inferior que contradiga una de rango superior es nula. A partir de aquí, evidentemente, el principio de legalidad y de presunción de legalidad existe y por eso están impugnantes los tribunales todas esas resoluciones de las comunidades autónomas que obligan a usar mascarilla en todo caso y en todo lugar. La única norma que no está impugnada por parte nuestra es la del Real Decreto 2120 de 9 de junio, de momento. El Real Decreto 2120 de 9 de junio, de momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el Real Decreto 2120 de 9 de junio dice dos cosas muy importantes a efectos de los docentes y a efectos de los problemas que está generando. Primero, que el uso de la mascarilla será obligatorio cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros en los transportes públicos y privados cuando se vaya con gente que no conviva en el mismo domicilio, ¿vale? Salvo que haya una serie de exenciones legales, artículo 6.2. Las exenciones legales son, pues, que tenga algún tipo de enfermedad, que tenga algún tipo de dificultad respiratoria, que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley no dice estarán exentos los que el médico diga. No, la ley no dice esto. Y todo el mundo dice, pues tráeme un documento del médico. No, perdona, es que la ley no dice que está exento el que diga el médico, porque además tenemos que decirlo claramente, en los médicos tienen órdenes, en los servicios públicos tienen órdenes de no dar ningún tipo de certificado de exención, ningún tipo de exención, ¿vale? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley dice cualquier enfermedad que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o cualquier dificultad respiratoria que pueda verse agravada con el uso de la mascarilla, cualquier enfermedad que sea incompatible con el uso de la mascarilla. Incluso habla de actividades que por la propia naturaleza sean incompatibles con el uso de la mascarilla. Por ejemplo, comer. Por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que los docentes para protegerse tienen que saber las normas, tienen que conocerlas en profundidad, tienen que leérselas. No se lean solo las instrucciones que le mandan, léanse la ley y apliquen la ley con sentido común. Apliquen la ley en función de la finalidad de la norma. Si la norma es proteger, pues la norma no te puede hacer daño. Y si te hace daño, ya incumple la propia finalidad de la norma. El derecho administrativo, que es el derecho que se aplica en estos casos que estamos hablando, se tiene que interpretar en función de la finalidad de la norma. La norma es protegernos, pero si la norma nos hace daño, evidentemente ya decae la función de la norma y no es obligatoria. Eso es lo que hablan las exenciones legales. Entonces, que haya profesores, que haya centros educativos que estén obligando a llevar a los niños mascarilla haciendo educación física, no solo es una brutalidad, sino que además es ilegal. Y además puede ser susceptible de responsabilidades penales de todo tipo. Pero no solo eso, sino que los niños, el uso reiterado y prolongado de la mascarilla puede causarles daños graves a su salud física y psicológica. Sí. No lo digo yo solo. Estoy de acuerdo. No lo digo yo, que lo dice la propia ley. La propia ley dice que el uso, cuando tú, antes de marzo de este año,
los expertos en espacios confinados son los bomberos, son los mineros, y hay una normativa de prevención de riesgos laborales que está en vigor y que es una ley. Y dice que cuando el oxígeno en esos espacios está por debajo de 20, es peligroso. Y si está por debajo de 16, en los medidores de CO2 y de oxígeno, si está por debajo de 16, está en grave riesgo tu salud. Bueno, hemos hecho periciales que en el momento de que tú le pones una sonda dentro de la mascarilla, inmediatamente baja debajo de 20. Baja por debajo de 20. Es vergonzoso, es vergonzoso. Inmediatamente. Tengo las periciales, las puedo compartir contigo para que las hagas públicas. Están colgadas en mi muro de Facebook, están colgadas y las vamos a difundir para que todo el mundo las conozca. En ese momento empieza a porque baja por debajo de 20 y llega hasta 16. A partir de debajo de 16 ya es peligroso. Eso dice la normativa de prevención de riesgos laborales de las personas que antes de marzo ya tenían riesgo para su salud porque había falta de oxígeno. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos obligando a nuestros hijos a usar una mascarilla que no protege, pero no lo digo yo, es que lo dice la propia morfología de la mascarilla. La mascarilla protege un virus normal y corriente, 0,1 micra, y la mascarilla protege la media, el 0,3. Quiere decir que por el hueco entran 3 virus, pero no sale oxígeno, con lo cual tenemos un problema muy serio, que es que la mascarilla no sirve desde el punto de vista científico, salvo que usen mascarillas, que como usan los cirujanos, que están en entornos controlados, con una técnica de prevención, con una oxigenación prevista, con un tiempo medido, con un tiempo de descanso y recuperación medido, cosa que nuestros hijos, ni nosotros, trabajadores normales, ni estamos preparados, ni acreditados, ni estamos estudiados, ni investigados, ni nada para poder estar bien ahora con una mascarilla puesta como hay muchos trabajadores en este país, ¿vale? Y lo primero, los propios profesores, ¿vale? Entonces, es muy importante que los docentes conozcan esto que está pasando, que la propia normativa de prevención de riesgos laborales aplicable a estos casos dice que los que trabajan 4 horas con mascarilla tienen que descansar otras 4 horas, no pueden estar una jornada de 8 horas. Pero esto no me lo invento yo, ahí está la normativa que pueden tener acceso, prevención de riesgos laborales en espacios confinados, y cuando tú llevas una mascarilla estás confinado porque no estás respirando adecuadamente, tienes esas cosas. Y la precipitación y la presión mediática es la que nos está trayendo a esta situación y a este problema. Ya. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Conozcan ustedes la ley, conozcan ustedes lo que tenemos entre manos, apliquen las normas en función de la finalidad que tiene la norma, con sentido común. Y es lo que quería transmitir y lo que quería decir. Sí, bueno, para mí es genial que digas eso porque realmente yo me dedico a la actividad física y he enviado mails al COPLEC, que es el colegio mío, y realmente, o sea, ya directamente les he puesto que es vergonzoso pertenecer a un colectivo el cual no tiene ni siquiera criterio propio y se deja manipular de esta manera, porque todos, absolutamente todos, cuando hemos estudiado educación física, es verdad que yo estudié en Argentina, pero todos sabemos que, o sea, necesitamos el oxígeno, lo necesitamos, pero es que si no tuviéramos oxígeno no viviríamos. Entonces, ¿por qué ponernos una mascarilla que en vez de respirar oxígeno, estamos respirando dióxido de carbono? Pero además, yo tengo el recuerdo, o sea, yo tenía 15 años y yo hacía atletismo, y yo recuerdo que a mí los profesores ya me decían que por la noche no saliera a correr porque durante el día los árboles nos dan oxígeno, pero durante la noche nos dan el dióxido de carbono, por lo tanto no es tan saludable para nosotros. Y nuestro cuerpo tiene que hacer más esfuerzo para poder encontrar el oxígeno cuando salimos a correr por la noche. Entonces, ¿qué estamos haciendo, por favor? ¿Qué estamos haciendo? Y digo, pero es que de verdad que no podemos pensar con la cabeza, que la tenemos solo para separar las orejas. Yo creo que no, ¿eh? El miedo hace muchas cosas, ¿vale? Ya, pero... Lo políticamente correcto hace hacer muchas cosas. Y bueno, y además hay que saber cómo se transmite el SARS-2.
El SARS-2, según las fuentes oficiales, se transmite por lo que es lo que son las gotículas. Y con la distancia, la propia OMS dice que la distancia es la mejor medida para protegernos. Entonces, la distancia es la mejor medida para protegernos. Ya, también con esto nos encontramos que hay niños en los colegios, o sea, que hay 29 niños en un aula y que, claro, no pueden mantener esa distancia de 1,5 metros entre niño y niño. Entonces ahí... La propia ley, en la propia ley que hemos dicho, el artículo, el Real Decreto 2120 habla, dice, en cualquier caso se adoptarán las medidas necesarias para garantizar 1,5 metros de distancia. O sea que el colegio no lo ha hecho. Pero eso es un mandato imperativo de la ley. Es en cualquier caso se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 1,5 metros. Medidas organizativas y de medios para poder hacerlo. Y dice, y si no fuera posible, pero ¿cuándo no es posible garantizar el 1,5 metros? Porque si tú adoptas medidas organizativas para poder hacerlo, por ejemplo, desdobla. Dividir la clase, yo qué sé. O la mitad del tiempo presencialmente, la mitad del tiempo de la semana y la otra mitad no. Es que siempre es posible garantizar el 1,5 metros. Y entonces, en ese caso, no es necesario usar mascarilla porque la distancia es el mejor método. Entonces, y si dice cuando no sea posible, y digo, siempre es posible, porque tú de 5 días que tienes la semana, 2 días y medio van la mitad de la clase y 2 días y medio van la otra, y te estoy diciendo sin desdoblar, únicamente la mitad del tiempo. O la mitad por la mañana, la mitad por la tarde, es que están poniendo profesores de refuerzo, están poniendo docentes de refuerzo y no están desdoblando. Es que es muy grave, es que ahí donde tenemos nosotros que exigir y apretar a la administración. Es que todo lo están cargando a los padres, todo lo están cargando a los docentes, todo se lo están cargando a los niños. Cuando son ellos, en Italia han organizado los centros cívicos, los lugares públicos, todo se ha organizado para que los niños puedan ir en unas situaciones de seguridad. Según ellos, eso es la norma que hay que adoptar. El 1,5 metros de distancia, y no es necesario, y además dice, se adoptarán medidas complementarias de seguridad, pero es que la mascarilla no es una medida de seguridad. La mascarilla, como la propia ley prevé que puede causar daño, dice, aquellos que tengan enfermedad o dificultad respiratoria están exentos, pero es que en los colegios están marginando, están haciéndole bullying institucional a muchos niños. Y tan, sí. Sí, Esto no va a quedar indemne, ¿eh? Esto no va a quedar indemne, esto los padres se están organizando. Yo te lo digo como representante de un colectivo y que va a llegar esta información a muchos colectivos, a muchos docentes, ¿eh? Bueno, nosotros... más fácil a los padres y a los alumnos. Esa es la clave para que ya no haya problema. Háganle la vida más fácil, no la vida más difícil. Cuando ustedes vean que un niño se baja la mascarilla es porque no puede respirar. No es por gusto, es porque le dificulta la respiración. No es por gusto. Dejen ustedes que los niños beban agua. ¿Qué es esto de no dejarle beber agua? Darle de beber al sediento. Darle de beber al sediento. ¿Cómo que ustedes están, en muchos casos, otros no, impidiendo que los niños beban agua? Sí, que vayan al baño también, ¿eh? ¿Cómo le va a usted impedir que hagan una necesidad fisiológica? Una necesidad fisiológica. No, mire ustedes están cometiendo lo que se llama tortura. Eso es torturar a un niño, impedir que el niño vaya al servicio, impedir que un niño beba agua, impedir que un niño respire, se llama tortura. Y la tortura no prescribe, ¿vale? No prescribe. Y si hoy no es posible, mañana lo será. Así que ándense con mucho cuidado, con mucho ojo, apliquen la norma con sentido común, apliquen la norma conforme a la finalidad de la misma, que es proteger, y que se anden con mucho cuidado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Ceci, que los nazis también recibían órdenes y acabaron todos ahorcados en Nuremberg. Y quiero poner un ejemplo descriptivo para que todo el mundo me entienda, que no estamos obligados a obedecer órdenes ilegales. Ilegales. Los ciudadanos también interpretamos las normas y las aplicamos desde el sentido común. Entonces os pido que, por favor, hagáis la vida más fácil a los alumnos y a los padres, porque si no, los padres van a responder. El tema está también, Sergio, que
hay padres que sí que tienen esta conciencia de que su hijo está sufriendo, pero hay otros padres que están machacando a los docentes y machacan también a los mismos padres que se niegan. Entonces ahí el docente, por eso mi objetivo de hacer este vídeo, ¿no? Porque el docente se siente indefenso en el medio. Yo sé que hay muchos docentes que en este momento, y creo que son la mayoría, porque está a la vista, de que no se están dando cuenta de que legalmente la estamos pifiando, como decimos nosotros, la estamos pifiando, lo estamos haciendo muy mal. Pero claro, al sentir la presión de los padres que le dicen queremos más medidas y el otro padre que dice por favor no, y entonces el docente es como que, ¿sabes? Bueno, yo le pediría al que quiere más medidas que lo que tiene que hacer es pensar una cosa. Si en el peor momento del decreto de estado de alarma, en el mes de marzo, abril y mayo, no era obligatorio el uso de la mascarilla, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora sí? ¿Verdaderamente la mascarilla protege? Eso es lo que yo quiero que la gente reflexione. La mascarilla, si no es una mascarilla específica, que tiene uno que está adiestrado para el uso de la misma, que no puede estar más de 30, 40 minutos con ese tipo de mascarilla puesta, que son las especiales, no protege. Entonces, la mejor medida de seguridad es la distancia física, que no social. Que no es lo mismo distancia social que distancia física, ¿eh? La distancia social es lo que quieren los políticos, la partidocracia que nosotros tengamos. No. Es distancia física. Entonces, no podemos caer en la androfobia de tener miedo al prójimo, porque no nos pueden tratar como enfermos a los que estamos sanos. ¿Vale? Entonces, según las cifras y los datos, el 51% de los que han dado positivo en los casos PCR no han desarrollado nada ni tienen nada. Son falsos positivos. Están los datos ahí publicados, que los vean. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el docente tiene que, evidentemente existen, la histeria colectiva está ahí. Yo no dejo de tener conciencia de que eso es así, pero que con miedo no se puede vivir. Y que si nos vamos a las cifras y a los datos para poder llevar el balón al suelo, hay que tener las cifras y los datos. Entonces, con las cifras y los datos podemos contextualizar las cosas. No trivializar, contextualizar, que es muy diferente. ¿El contexto cuál es? El contexto de las cosas es que todos los que han fallecido durante el decreto de estado de alarma, el 90% de los que han fallecido han sido polimedicados y polisintomáticos. Es decir, tenían varias enfermedades y estaban con varias polimedicaciones, ¿no? Entonces tenían varias patologías, polipatológicos y polisintomáticos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que el 90% eran mayores de 70 años y además estaban polimedicados y polisintomáticos. Tenían varias enfermedades, por lo cual no han morido de COVID, han morido con COVID, que es muy diferente. Como han prohibido las autopsias, pues no se ha podido averiguar exactamente de qué han fallecido. Pero dicen que son muertos por COVID. No, son muertos con COVID, que es muy diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todos los muertos que ha habido, que son muy graves esas muertes, el 10% han sido debajo de 70 años. Esto es para poner en contexto las cosas. Pero no solo eso, sino que el grado de infecciosidad de este virus no es diferente a otros virus. Es decir, si analizamos los datos oficiales y los dictámenes periciales que hemos presentado en las causas judiciales, hechos por médicos y peritos que han prometido decir la verdad y actuar con objetividad, nos dicen que el SARS-2 tiene menor grado de infecciosidad a nivel mundial que la propia gripe. El 0,45% es el grado de infecciosidad del SARS-2 y la gripe está entre el 11 y el 15%. Entonces, si las decisiones que estamos tomando, ¿por qué se toman ahora decisiones distintas para el SARS que tiene un grado de infecciosidad menor que el de la gripe? Cuando en la gripe no se ha cerrado este país, no se ha cerrado España, no nos han obligado a llevar mascarilla. ¿Por qué ahora en el SARS-2 se toman decisiones distintas? Porque hay intereses políticos que no sanitarios entre medio.
Entonces, yo les daría que vayan a las informaciones alternativas, que no se crean todas las versiones oficiales, que estudien, que investiguen y que profundicen en las cosas. Es lo único que les pido. Sí, 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 sí. Bueno, mira, yo te voy a ir directo también a las preguntas de la gente, sí, de los docentes. Estupendo. Y a ver si podemos poner un poquito más de luz también, Sergio. Perfecto. Mira, aquí dice, soy docente, trabajo en un centro educativo público y tengo miedo de perder mi trabajo si no sigo los protocolos. ¿Qué herramientas tengo a nivel legal? ¿Me pueden expedientar si no sigo los protocolos? Y en el caso de que me expedienten, ¿cómo me voy a poder defender? Bueno, yo no he recomendado en ningún momento que no se sigan los protocolos. No me habéis escuchado hablar de esto. Lo que he dicho es que se aplique con sentido común y se conozca la ley y se aplique la ley en función de su finalidad. ¿Verdad que he dicho eso? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Yo no recomiendo a la gente que no siga los protocolos. Lo que tenemos que hacerle la vida más fácil hasta que los recursos se consigan y se ganen, hacerle la vida más fácil a nuestros alumnos y a los padres. Entonces, si un niño se baja la mascarilla, pues usted no esté encima como si fuera un sargento. Ayúdele, hágale la vida más fácil. Sí, y eso no quiere decir que tú no estés cumpliendo el protocolo, sino que la propia ley, los protocolos, no es ley, es una instrucción, es un protocolo, eso es un modo de comportamiento. La ley es lo que tiene que conocer cada uno, ¿vale? Y dentro del aula existe lo que se llama la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra implica que tú tendrás que dar los contenidos, tendrás que dar las materias que te dice la administración educativa, pero tú podrás desarrollarla y explicarla conforme a tu criterio pedagógico. Eso es la libertad de cátedra. Ahora bien, dentro del aula, el tutor, el profesor es el responsable dentro del aula. Y yo no estoy recomendando que se incumpla la norma. Estoy diciendo que se aplique con sentido común, que se conozca que la distancia de seguridad es una distancia física que te protege más que la propia mascarilla y que se conciencie a todo el mundo de que estamos hablando. Evidentemente, yo he tenido acceso a información que cualquier ciudadano no tiene por mi profesión y por los pleitos, por los 19 contenciosos administrativos que hemos puesto ante los tribunales. Pero, por favor, la ley está al alcance de todo el mundo. Conozcan la ley y apliquen la ley con sentido común y apliquen la ley con responsabilidad y apliquen la ley con humanidad, con dignidad, que parece que son palabras que están que no están de moda, pero es que hay que reivindicarlas. Pero usted, ¿es digno que una persona que está aprendiendo inglés, que tiene que vocalizar, que tenga que estar con un trapo en la boca puesta? Y usted, o sea, sáquelo afuera, quítele la mascarilla, que pueda hablar, que pueda respirar. Pero esto es tratar con respeto y dignidad a las personas. No caigamos en el descrédito, en el desprestigio, en la censura. Seamos los profesores que queremos ser, no los que otros nos imponen que tengamos que ser. Yo no he recomendado que no se cumpla la norma. Lo que he dicho es que se aplique con sentido común, que se aplique con humanidad, que se aplique conforme a la finalidad de la misma y que la distancia es el mejor mecanismo de seguridad. Pues aplíquese y el que quiera llevarla y que necesite respirar, oxigenemos los cuerpos, demos tiempos y espacios, hagamos comidas más dilatadas en el tiempo para que se pueda la gente oxigenarse, organicemos juegos que permitan precisamente dinámicas educativas que permitan pues, que los alumnos puedan desarrollarse y expresarse, que no olvidemos que son centros educativos, no acuartelamientos militares. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Parecen acuartelamientos en este momento, Sergio, parecen acuartelamientos, pero pues bueno. Eso es lo que tenemos que luchar. Vale, después hay otra que esta ya la has respondido, pero te la voy a volver a hacer igualmente. Soy director de un centro, estoy en contra de todas estas medidas restrictivas, pero estoy pillado por todos lados. He pensado en coger la baja por ansiedad o depresión,
pero eso no va a ayudar en nada a mis compañeros y alumnos. ¿Qué puedo hacer a nivel legal? ¿Puedo negarme a seguir todos estos protocolos? Vamos a ver, evidentemente cada uno puede hacer lo que considere más adecuado conforme a su decisión. Yo siempre recomiendo a los directores que están en ese papel que para sus alumnos es un privilegio tener una persona, que tiene humanidad, que tiene conciencia, que tiene sentido común y que le puede hacer la vida más fácil. Entonces, yo les recomiendo que aplique la norma con el sentido común, que es la misma. Entonces, Metro y medio, digamos, ¿no? Siempre hablamos del metro y medio. La distancia es la herramienta más adecuada. ¿Por qué? Porque la propia ley habla del metro y medio. Entonces, la guerra, la lucha no está en la mascarilla. La mascarilla no protege, que es donde se tiene que enterar todo el mundo. Mire usted, que la mascarilla no protege. Es que ahí donde está el timo de la estampita. Es que nos han vendido una mentira. Y la mentira es que la mascarilla, si no una mascarilla especial que se tiene que tomar, que se tiene que poner bajo apercibimiento de técnicas de prevención de riesgo, esa mascarilla, las mascarillas comunes no sirven. Entonces, ¿por qué tenemos que ir con un trapo en la boca si no sirve? Bueno, las normas de las comunidades autónomas exigen que sí. La ley nacional dice que si mantenemos el metro y medio no es necesario. La norma nacional está por encima de la autonómica. Sí, porque una es de ejecución y desarrollo y otra es de bases. La de bases tiene que garantizar la igualdad de todos los españoles en todos los territorios. Por cierto que en Madrid existe una norma que dice que ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria, en infantil y primaria no hay que llevar mascarilla, pero en secundaria y universitaria o no universitaria, por encima de la secundaria, si puede mantener metro de distancia, no es necesario. No dice nada que no dijera ya la norma a nivel nacional, la ley a nivel nacional. Pero eso para que lo sepan también los que nos están escuchando. No obstante, apliquen la norma con sentido común. Yo no digo que no se aplique. Yo lo que digo es que si hay padres que quieren que lleva mascarilla y hay padres que tienen exenciones legales porque tienen dificultad respiratoria y la mascarilla dificulta el respirar, pues que se le permita, conforme a sus creencias, conforme a su conocimiento y conforme a su libertad, pues llevar a sus hijos sin que sean discriminados, sin que sufran bullying y sin que estén en un estado de ansiedad y de hostilidad constante. Eso es lo que estoy pidiendo. Con lo cual, un director o un equipo directivo que está en esa situación, lo que tiene que hacer es, pues, aplicar la norma con sentido común, con la finalidad de la norma, que es proteger y no tirar la toalla, sino que verdaderamente aquellos profesores que tengan exceso de celo en aplicar unas normas de una comunidad autónoma que en el tiempo se determinará que serán nulas, todo va a ser dependiente de lo que tarden los juzgados en terminarlo, pues que le exijan a sus compañeros que tienen exceso de celo. El exceso de celo también es un problema. El exceso de celo es aplicar la norma con toda la rigurosidad de la misma. Eso también va en contra del ordenamiento jurídico, ¿eh? Entonces, por eso hay que interpretar la norma conforme a la finalidad de la norma, que es protegernos, porque el exceso de celo también puede producir un daño. Entonces, que la dirección del centro lo que tendría que hacer es velar porque los niños pudieran beber agua, los niños puedan respirar adecuadamente, haya protocolos de oxigenación dentro de la aula para que puedan respirar, que haya organización del centro educativo para que haya una distancia de 1,5 metros, que haya la posibilidad de desdoblar si es posible porque hay profesores de apoyo. Si es que hay infinidad de cosas que puede hacer un director o un equipo directivo. Hay tantas cosas que pueden hacer para hacerle la vida más fácil a la gente. Y es lo que te pido, ¿eh? No te pido que le hagan la vida más fácil. Solo estamos pidiendo eso. Por Dios, hagan ustedes lo que les corresponde. Sí, después hay otro que es director y que también estaba pensando en hacer un poco como lo que decías tú, ¿no? Poder hacer que vaya un grupo por la mañana y otro grupo por la tarde, o que, por ejemplo, el grupo que los padres son tan exigentes y que quieren las normas estas a rajatabla, ponerlos en un sitio, por ejemplo, por decir algo, en la parte de arriba,
y la gente que no quiere estas normas tan estrictas, ponerlas en la parte de abajo. Siempre y cuando, yo entiendo, por lo que has hablado, que siempre y cuando tenga a nivel físico ese colegio que pueda hacerlo, Sí, entiendo que está bien. Pero que si no se puede hacer a nivel físico, se puede hacer a nivel organizativo. Que para mí no es ninguna excusa que no haya espacio físico. Mire usted, es que en cualquier caso significa un mandato imperativo a las administraciones. En cualquier caso implica que usted se organice para garantizar el 1,5 metros de distancia. Y a partir de ahí, pues, apliquemos la norma con sentido común, aplicamos con la finalidad de la norma, no seamos celosos y estrictos en la aplicación de la norma y apliquemos las cosas con el sentido común, que esto tiene que aplicarse. Y que no hay más. Que no hay espacio, pues organícelo usted. El día tiene 24 horas. Sí, ¿verdad? Y tan. La semana tiene 5 días laborales y 2 de fines de semana. Que ya es bastante. Es que no me vale, es que no me vale. Y si no, pues saquen ustedes a los niños y los padres a la calle. Que si los profesores y los directores incitan a que vayan los padres a manifestarse, pues no es lo mismo que los padres se organicen solos, sino que toda la comunidad educativa salga a la calle. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Salir a la calle. Y si tienen miedo, pues hagan una caravana. Un coche detrás de otro a la delegación. A dar ruido. Y es que es lo que hay que hacer. Como se ha hecho toda la vida. Como se ha hecho toda la vida. Es que toda la vida se ha hecho así. Y entonces hay que hacerlo. Háganlo. Movilícense por una escuela segura. Esa es la clave. Ya. Mira, otra pregunta. Hay uno que dice, ¿es legal que los docentes obliguemos a los niños a utilizar las mascarillas? Esta está más que clara, pero bueno, me aprovecho de que estés aquí. ¿Es legal? Bueno, a ver, evidentemente es legal. Yo ya lo he explicado. Es decir, he dicho que según la norma, la ley, la pregunta, ¿es legal? Pues no es legal, pero usted no es legal. Es conforme a una orden, pero no es legal. Es conforme a una resolución, pero no es legal. ¿Por qué? Porque la legalidad, la ley, tiene muchos escalafones en la jerarquía normativa. Y las resoluciones y las órdenes que están obligando al uso de mascarilla en todo sitio y en todo lugar, dentro de la escalafón normativa, voy a utilizar una licencia poética, es un mojón. Dentro de la escala normativa, la orden y resoluciones de las comunidades autónomas son un mojón. Para que nos entendamos y me permití la licencia poética. Sí, y tan. Para que se entienda, Luego ¿no? dice, sí. Dice, desde el AMPA proponen que nadie lleve mascarilla, pero en cambio quieren obligar a alumnos y profesores a tener y a aplicar esto del radar COVID. No sé si sabes algo de esto, de la aplicación del móvil de rastreo. Sí. Que hubo al principio. ¿Es esto legal? ¿El uso del radar COVID es legal? Bueno, ahora mismo estamos, igual que, por ejemplo, en la toma de temperatura en la puerta de los colegios o en los propios centros, no. La ley de protección de datos, la ley que regula la protección de datos, el reglamento y la normativa de protección de datos que existe vigente en España, implica que esos datos que son protegidos, pues si yo no consiento no pueden ser objeto de cesión de esos datos. Entonces, ni la toma de temperatura, ni el tema de que a mí me geolocalicen no es legal, ni va conforme a la normativa, y requiere el consentimiento. A día de hoy requiere el consentimiento de las personas que forman parte. Entonces, las AMPA pues, pueden tener buena voluntad como mecanismo de protección, pero que tienen que conocer lo que no les dice la administración pública y que hemos hablado a lo largo de este vídeo. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿es legal? No. No es legal el uso de este tipo de aplicaciones georradares. Vulneran derechos fundamentales, libertades públicas, vulneran la protección de datos y bueno. ¿Para qué voy a seguir si está muy claro ya? Más claro no puedo decir, ¿no? Sí. Como docentes, por un lado, yo pregunto, ¿podemos como docentes negarnos al cribaje de los PCRs dentro de
nuestra aula? A ver, primero, como docente no tenéis ni facultades, ni habilitación legal, ni tiene cualificación para tomar temperatura a ningún alumno. Por eso, sí, la orden del ministro establece que si se firma una declaración responsable por lo cual los padres le toman la temperatura en casa, los docentes que no tienen ningún tipo de cualificación técnico-sanitaria no tienen obligación ninguna de tomar esa temperatura, ¿vale? Ni tienen obligación ni deben, porque no son técnicos sanitarios ni saben de qué están hablando, porque no tienen por qué saber. Después, para el tema de los PCR, evidentemente, una técnica diagnóstica tan invasiva, tan intrusiva como una técnica PCR requiere el consentimiento por escrito de los padres. Consentimiento por escrito. Igual que se toma consentimiento para la difusión de las imágenes de los alumnos, sí, se tiene que recabar el consentimiento para hacer este tipo de pruebas. Y además tiene que ser un consentimiento informado. Es decir, tienen que informar a los padres y a los docentes y a los trabajadores y a todo aquel que se vaya a hacer una PCR, tienen que informarle por escrito de cualquier tipo de problema, repercusión, efecto secundario, cualquier tipo en qué consiste la prueba, por escrito y con cualquier tipo de contraindicación que pudiera tener. Es decir, esto no se hace. Bueno, si no se hace, es que hay que exigir que se haga, porque la ley de derechos del paciente lo dice así, consentimiento informado. Y las preguntas que tienen que hacer a los que quieren y pretenden hacer las PCR son: ¿es seguro la técnica PCR para mi persona? ¿En qué consiste la técnica? ¿Qué posibles efectos secundarios o consecuencias a corto, medio, largo plazo puede tener esa técnica para mí? ¿Cuánto de invasiva, intrusiva o qué efecto perjudicial puede tener para mi salud? ¿Va a causar demencia? ¿Me puede causar algún tipo de perforación cráneoencefálica con ese tipo de bastoncillo? ¿Por qué, si yo puedo contagiar a una persona, por qué me tienen que meter un palo hasta el cerebro? Todas esas preguntas son las que tienen que hacerse y ese es el consentimiento informado que tiene que darle por escrito los sanitarios que pretendan hacer un tipo de prueba de cualquier naturaleza, pero en este caso estamos hablando de las técnicas de PCRs. Ante esto, tienen que preguntar también si ese tipo de pruebas son pruebas que diagnostican el SARS-2, ¿vale? Bueno, sí. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado que te dirán es que tiene presencia de ARN, es lo que va a decir la prueba PCR, no que esté infectado por el SARS-2 y no que tenga la COVID-19. Porque la PCR no es una prueba diagnóstica, es una prueba de investigación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? La ley te permite elegir, si tienes síntomas, que ahí es donde está la clave, elegir entre las pruebas que te puedan realizar. Puedes elegir una técnica PCR o cualquier tipo de técnica molecular. Serológica, cualquier tipo de molecular. Entonces, mi recomendación, en caso de tener síntomas, es que para no ser sancionable, porque la propia ley prevé que te puedan sancionar, pues que no te niegues, sino que exijas una prueba diagnóstica y que sea segura. Por ejemplo, una prueba serológica, una prueba molecular. Ahí dice que puedes elegir entre distintas pruebas moleculares. Entonces, mi recomendación es que en vez de que se hagan todas las preguntas que ya he dicho y que se reivindique el derecho a elegir entre otras pruebas. Por supuesto, que en presencia de un tutor se le haga una prueba a un alumno sin que expresamente haya consentido un padre, eso es muy grave. Y además, recomiendo que jamás consientan ni permitan que eso pase, porque tienen responsabilidades legales y penales aquellos que lo consientan. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que a este respecto he explicado con claridad también de qué estamos hablando. Y eso lo dice la propia ley, artículo, la propia Real Decreto 2120 de 9 de junio.
O sea que entonces, si yo como docente me niego a hacer el PCR, ¿me pueden echar? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que como docente, como Sí que me ciudadano, puedo, puedes sí, me elegir, puedo si hacer otra. tuvieras síntomas, Ah, sí, puedes, es si verdad, tuvieras perdona. síntomas, Síntomas. podrías elegir entre hacerte una PCR o otra molecular. Y en cualquier caso, tendrías la opción a elegir, porque esa elección es la que te da los tratados internacionales, te da la propia Constitución y te da la propia ley de autonomía del paciente, que es que ningún médico te puede exigir a ti realizar ninguna prueba porque va en contra de su código deontológico. Entonces, te estoy contando lo que dice la ley. Y hay varias leyes que conjugan en este momento. Mi recomendación es que en caso de tener síntomas, al final la administración te da la ley. Bueno, si usted no se quiere hacer la prueba, pues usted tendrá que quedarse en su casa. Pero es que al final, si te da negativo, también te tiene que quedar en tu casa. Con lo cual, ¿para qué sirve una prueba que al final te tiene que quedar en tu casa? Con lo cual, no tiene ningún sentido y además todo el mundo, al final, toma conciencia de que las propias, que no son una técnica diagnóstica, es una técnica de investigación. Por eso hay otras técnicas que son más fiables y que son menos invasivas y menos intrusivas. Por eso la ley te permite elegir en caso de síntomas con otro tipo de pruebas moleculares. Claro, pero igualmente, no sé si esta pregunta cabe aquí en legalidad educativa, pero es la duda que me viene a mí ahora, ¿no? Pero si ya sabemos que esta prueba, sea el PCR, la serológica, la que sea, te puede dar un positivo a nivel de un SARS-CoV, Bueno, ¿sí? te da presencia de ARN, no te dice que tú tengas el SARS-CoV. Presencia de ARN, te dice. Claro, pero como tampoco... Hilan fino a la hora de darte los resultados, ¿eh? Presencia de ARN, ni siquiera te dice positivo o negativo. Presencia de ARN, fijaros cómo hilan de fino, ¿eh? Y entonces, pero entonces, o sea, entiendo que, y volvemos al principio, ¿no? Que todo esto es una ilegalidad porque el COVID-19 supuestamente, primero que no está aislado, por lo tanto no se puede verificar de que una persona tenga este virus. A ver, según los datos oficiales, y yo me voy a los datos para que todo el mundo sepa que nosotros nos basamos en datos oficiales, el 51% de los que tienen presencia de ARN, han dado positivo en presencia de ARN, no tienen síntomas. ¿Qué quiere decir? Que están sanos. Quiere decir que los datos oficiales tienen más de la mitad de los datos oficiales son datos erróneos, son falsos positivos. ¿Qué quiero decir? Y además no sirve de prueba diagnóstica porque son pruebas de investigación porque la propia técnica PCR lo que hace es amplificar lo que a ti te ha... y lo compara con el tema, se llama la muestra de oro, ¿no? La muestra de oro es el marco comparativo. Y al final compara de los 30.000 puntos genéticos que puede tener un virus, compara 200 puntos genéticos. 200 puntos genéticos que puede ser cualquiera. Quiero decir que yo no entro en si ha sido purificado o no purificado, porque eso es de los sanitarios, no es una cuestión mía. La cuestión legal es de los datos oficiales. Si a mí los médicos en los periciales me dicen que no es una prueba diagnóstica y que es una prueba que es de investigación, pues yo lo aplico a la lógica y al sentido común, me voy a los datos oficiales y me dice que el 51% no han tenido síntomas y no lo tendrán, o por lo menos en ese momento no han desarrollado, hasta ese momento del cierre no lo han desarrollado, quiere decir que son sanos. Nos están tratando como enfermos a los que estamos sanos. Y con que haya un solo fallo de positivo, con un fallo positivo, me están restringiendo mis derechos y mis libertades, ya es muy grave. Pero aún así, es que los datos del gobierno no solo han sido manipulados y modificados porque durante el mes de marzo y mes de abril y mes de mayo no incluían los leves y los falsos positivos y ahora los incluyen. Entonces estamos hablando de que las cifras oficiales que están manejando ahora mismo el gobierno son que la curva de infecciosidad ahora mismo está en España al 0,86 y en Madrid al 0,76, según los datos de ellos.
La curva de infecciosidad quiere decir que todo lo que supere 1, el grado de infecciosidad se puede disparar, que está al 0,86 según los datos de ellos, incluyendo a los sanos, incluyendo los falsos positivos, y a los leves, que antes no los incluían. ¿Qué quiero decirte con esto? Que, según nuestros datos, la curva está en el 0,35 o 0,40, porque si la mitad, más de la mitad no son falsos positivos porque no desarrollan enfermedad, quiere decir que son sanos. Quiere decir que más del 51% de las cifras oficiales que están en la tele, la mitad es mentira. Y entonces hay que decirlo alto y claro. Con lo cual, es que no hay más. Es que tiene, pero con los datos de ellos, es que la infecciosidad del SARS-2 es el 0,45 a nivel mundial y la gripe es el 0,11, el 0,15 a nivel mundial. Es que hay que contextualizar las cosas. Entonces, claro, cuanto más PCR hace, más falsos positivos hay. Pues evidentemente, pero no solo eso, Cecilia. Es que el gobierno está utilizando el número de casos positivos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, y en Madrid se están cerrando, y en Granada y en muchos sitios se están cerrando municipios sobre la base de unos datos que son mentirosos, porque dice, por ejemplo, Alcobendas ha tenido 780 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero no ha quitado ni los casos, los que se han recuperado, ni los que han fallecido. ¿Qué quiere decir? Que en 14 días quedan activos, de 750 quedan activos por 200 casos. ¿Qué quiero decir? Que de 750 quedan activos de los 14 días 200 casos. Está por debajo de los 500. Están confinando gente ilegalmente. No sostienen ni la legalidad que ellos mismos se han dado. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque si tú no quitas los sanos y no... Claro, tú como están contabilizando a los leves, una persona que tiene una infección y da un positivo no quiere decir que tenga la COVID-19, sino que, bueno, que puede ser cualquier virus. Ahí es donde está el problema, que están contabilizando los datos y que los datos, para que nos entendamos, no están quitando los que se han curado ni los enfermos. Entonces, claro, están engordando la cifra, una cifra que es mentira. Más de la mitad es mentira. Entonces, esa es la clave que tiene que conocer todo el mundo. Por eso te lo estoy contando. Sí. Otra pregunta. Sí. Aquí la gente, espérate que me he perdido un poco ahora. Dice, soy docente y le he presentado a mi director el certificado conforme no puedo llevar mascarilla. ¿Es obligación que se lo presente? El director acepta que no la lleve durante 3 semanas y luego me obliga a llevarla. Supuestamente lo obligan desde arriba. La pregunta es si me puedo negar y cuáles serían o pueden ser las consecuencias a nivel legal si es que las hay. A ver, si una persona tiene una dificultad respiratoria o tiene una patología, ¿vale? Que puede verse agravada por el uso de la mascarilla, lo que tiene que hacer es comunicarlo por escrito al centro, ya sea un alumno o sea un docente. Si el director o cualquier responsable de la administración educativa entiende que ese documento no es suficiente, pues que dé la orden por escrito por la cual diga que debe llevar mascarilla. Que dé la orden por escrito, que tenga lo que hay que tener y que lo dé por escrito. Si esa persona o miembro de la administración educativa, esté lo arriba que esté, dice que esa persona no tiene que entrar sin mascarilla, tiene que ponerse la mascarilla y como ya dije al principio, el hecho de usar mascarilla no es porque lo diga el médico, sino porque tenga una dificultad respiratoria que puede verse agravada por el uso de la mascarilla o que tenga algún tipo de enfermedad que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. Eso es lo que dice la ley, no dice lo que diga el médico. No le echemos la patata caliente a los médicos, porque la ley no dice estarán exentos los que digan el médico. No. Dice, cuando tenga una enfermedad o tenga una patología que puede verse agravada por el uso de la mascarilla o una dificultad respiratoria. ¿Qué quiero decir con ello? Que si alguien en el ejercicio de vuestros derechos os impide realizar una actividad o una prestación
y os discrimina por vuestra situación de enfermedad, de dependencia o vuestra situación, eso es un delito que va en contra de los derechos fundamentales. Puede ser constitutivo un delito de prevaricación, puede ser constitutivo un delito de coacciones. Con lo cual, que se tengan mucho cuidadito aquellos y además que lo soliciten por escrito. Si usted considera que yo tengo que venir a trabajar con mascarilla en contra de lo que dice la ley y en contra de lo que dice mi médico, porque ahora aquí los centros educativos ahora se tiran a la poquísima vergüenza de cuestionar hasta los documentos médicos. No, es que el médico tiene que ser del servicio público, no me vale el privado. ¿Usted quién es para cuestionar un documento médico? ¿Usted quién es? Sí. La ley no dice que estarán exentos los que digan médicos del servicio público de salud. Eso no dice la ley. Que están ustedes prevaricando, que son funcionarios públicos, que ustedes pueden inhabilitarlos, pueden perder su puesto de trabajo, pueden ir ustedes a la calle. Cuídense mucho en lo que hacen. Ustedes han estudiado unas oposiciones. Recuerden un poquito el Código Penal, recuerden un poquito lo que es la legalidad administrativa, la Constitución y las normas, y si no, para eso estamos aquí, los comunicadores y los abogados, para explicarles lo que es la legalidad educativa, que lo dice aquí muy claro. Sí, Dan. Después dice otro, hay un docente ha dado positivo en el PCR, me confinan a mí y están obligándome a que me haga un PCR. ¿Estoy cubierta legalmente? ¿Puedo citar algún artículo de ley que me proteja? Ya lo he dicho, tú puedes elegir, si tú tienes síntomas, pues la norma establece, se tendrá que hacer, que es impersonal. ¿Quién es el que se tiene que hacer? Bueno, independientemente de las interpretaciones, ya lo hemos dicho antes. Tú puedes elegir el tipo de prueba que pueden hacerte, porque tú tienes la última palabra sobre tu cuerpo. Sí, además, como has dicho antes también, o sea, si igualmente me vas a confinar, ¿qué más da si me la hago o no me la hago, no? ¿Claro? ¿A engrosar los falsos positivos para la investigación y las técnicas de investigación vuestras? Sí. Mira, aquí me aparece otra pregunta que lo acabas de explicar tú hace nada, que es el tema de que, bueno, me he encontrado con que una docente se ha negado a hacerse, bueno, a hacer el PCR y todo esto, y cuando salió, o sea, que iba por el pasillo, los otros docentes empezaron a gritarle que bueno, que estaba matando a la gente, que era un inconsciente, bueno, le empezaron a hacer bullying todos. Y a los propios docentes, claro, haciendo bullying al otro docente. Al otro docente. ¿Os dais cuenta? Que esto saca lo peor de nosotros mismos en vez de sacar lo mejor. Pues eso es lo que estoy diciendo yo, que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Hay que tener en cuenta una cosa. Ya he dado datos, pero como aquí la ignorancia es atrevida, pues hay que dar datos para que todo el mundo sea consciente. El 90% de los que han fallecido durante el estado de alarma, marzo, abril y mayo, son polisintomáticos y polimedicados, mayores de 70 años. En este país, los que han fallecido son los viejitos, que han dejado tirados por culpa de los protocolos asquerosos de las comunidades autónomas y del ministerio y de los ministerios. ¿Vale? Presuntamente, lo demostraremos ante los tribunales, Cecilia, porque esto no prescribe y lo vamos a llevar a los tribunales. No se preocupen ustedes, que esto va a llegar. El 90% de los fallecidos eran mayores de 70 años, polimedicados y polisintomáticos. Los que estaban ya en las últimas, Cecil, desgraciadamente los que estaban en las últimas han pagado pato. Solo el 10% de 54.000 fallecidos que había aproximadamente, ¿vale? 4.580 y tantos, hablo de cabeza, eran menores de 70 años y también eran polimedicados y polisintomáticos. No se muere por COVID, se muere con COVID. Que es muy diferente, A ver si nos enteramos de una vez de lo que estamos hablando. Que ya está bien,
que los sanos, no tenemos que ir pidiendo perdón por existir. Los que tienen que pedir perdón por existir es esta partidocracia vendida y corrupta que nos está enfrentando a unos contra otros. Entre nosotros, sí, ¿Vale? entre Ahora nosotros. hemos inventado un palabra que los asintomáticos. No, los asintomáticos no. Estas son las infecciones de toda la vida. Hay que lavarse bien las manos y tener cuidado con lo que se toca y poco más. Bueno, y fortalecer el sistema inmune. Es que claro, fortalecer el cuanto sistema más nos inmune, cuidemos, cuidado con lo que se come, cuidado con lo que se toca y y con lo tener que se piensa, y con... de circunstancias, ¿no? Y bueno, y usar la mascarilla si usted quiera usarla, siempre que no se mantenga la distancia de seguridad como dice la ley, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de muchas cosas, pero la verdad hay que decirla. Son medidas políticas, no medidas sanitarias. Sí, totalmente. Mira, quiero que quede claro que vuelvas a repetir otra cosa, porque creo que es muy importante para que el docente se dé cuenta. Un padre o madre puede denunciar a un docente. Hombre, no solo puede, sino que además es que quieren. Hay muchos padres que quieren. Y están... Sí, pero además llevamos las de perder, ¿verdad? Hombre, claro. A ver, el que prevarica, el que incumple la ley o el que atenta contra los derechos fundamentales es la persona que está tomando la decisión. No, es que la decisión no es mía, yo cumplo órdenes. Te vuelvo a decir, la obediencia civil debida no es ninguna eximente legal. Y voy a poner otra vez el ejemplo. Sí, por favor. En Auschwitz, en Nuremberg, cumplían órdenes y acabaron en la horca. Esto no quiere decir que los docentes vayan a acabar en la horca, no malinterpreten. No, bueno, no, porque ahora no existe, pero... Pero lo verbalizo porque como que aquí los que están en los negocios de la ideología pues malinterpretan las cosas porque dicen, mira, que vaya a acabar toda la horda, que os quiere matar a todos. No, perdona, no. Estoy diciendo lo que estoy diciendo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Sí. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, que no manipulen mis palabras, sino que las utilicen en el sentido literal de lo que estoy diciendo. Que la obediencia debida, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, no es ninguna eximente, ni para los militares, ni para los policías, ni para los docentes menos. Y bueno, y evidentemente, si a mí el tutor de mi hija le impide respirar, le impide beber agua, o le impide ir al baño, o le obliga a llevar mascarilla, haciendo educación física, te garantizo que hago todo lo que está en mi mano para inhabilitarlo. No ya el uso de la mascarilla durante más de 5 horas y que no impida que se oxigene, que también. Que también. Entonces, que se ande con mucho ojo porque hay muchísimos padres que están trabajando para acabar con esto y que van a pagar pato los docentes. Entonces, por eso digo que apliquen la norma con sentido común, conforme a la finalidad de la norma. Que el celo en la aplicación de la norma también puede dar como consecuencia que se aplique arbitraria e injustamente la norma y sea prevaricación. Y hasta ahí puedo leer, Cecilia. No, clarísimo, lo has dicho clarísimo. También ha pasado, ahora ya hace un mes o así, ha pasado que ha habido docentes que los han echado del trabajo por no querer llevar la mascarilla. Esto... Soy consciente de ello y además que me entristece profundamente porque tengo varios casos a ese respecto, ¿no? Por eso yo les digo que hay que ser más inteligentes, que hay que aprovechar la fuerza de la situación a nuestro favor, no ir al enfrentamiento, sino que yo no digo que no cumplan la apariencia de legalidad que pueda tener una norma de la comunidad autónoma. Lo que digo es que apliquen la norma con sentido común, que apliquen la norma conforme a la finalidad y que le hagan la vida más fácil a sus alumnos y a los padres. Es lo que digo, que no vayan al enfrentamiento, porque la arbitrariedad, sí, evidentemente eso se irá a juicio, se peleará y después se ganará, pero mientras tanto, ¿qué? Todo el bien que podían hacerle a los niños, todo el bien que podían hacerle al centro educativo y todo el bien que podían hacer
pues resulta que por una circunstancia de esta naturaleza están desgraciadamente en la calle. Mientras tanto, y ahora te tiene que gastar dinero en pleitear. Entonces, hay que ser más listo. Hay que ser más listo que el propio sistema. Hay que aprovechar la fuerza de la situación a nuestro favor. Por eso digo que hay que ser más inteligente, más astuto que toda esta gente. ¿Hay alguna ley que nosotros, por ejemplo, podamos, como docentes, podamos protegernos y decirle tanto a los padres como a los alumnos, porque también, o sea, el docente ha logrado que haya bullying hasta entre los niños, ¿no? Y que un niño empiece a decir que el otro se ha quitado la mascarilla, que aquel se ha acercado demasiado. ¿Hay alguna ley que nosotros podamos, como docentes, protegernos de los padres y de todo este bullying? ¿O simplemente es diciendo que no estamos de acuerdo con esto, que esto va en contra de la Constitución Nacional, de los derechos humanos, de la UNESCO, de los derechos del niño? Bueno, yo lo he dicho, ¿no? A lo largo de toda esta entrevista, conversación, sí. Lo he dicho, es decir, claro que lo hay, pero es que al final esto es política. El segundo problema que tenemos los ciudadanos son los políticos, los partidos políticos, la política y el cuarto, la corrupción. Entonces, todo esto al final llega hasta el último instituto, hasta el último colegio de este país, hasta la última casa llega. Entonces, claro que hay leyes, pero cuando la partidocracia se ha puesto de acuerdo para ajustarnos las cuentas y que tengamos menos derechos que nunca, lo que queda es organizarse y pasar a la acción como movimiento civil y como organización civil, como ciudadanos. Tenemos que, para reivindicar el poder que está en nosotros, hay que ejercerlo. Y para ejercerlo, los que tienen que estar en el Congreso y en el Senado son los ciudadanos, no el partido político ciudadano, sino la gente de la calle. Esos son los que tienen que estar en el Congreso y el Senado. Y ahora mismo, pues esta partidocracia corrupta, pues vendida, lo que no los partidos estos imperantes lo que hacen es, pues, hacer política y tomar decisiones en contra nuestra. En contra nuestra. Y eso es lo que tiene que tomar conciencia la gente. Y dejar de hacer la guerra por nuestro lado y ponernos todos a trabajar en la misma dirección, que es acabar con esta situación. Sí. Eso es y la ley, sí, claro que hay ley, pues lo he comentado. Existen leyes a las que queramos invocar. Pero ¿y si no las quieren cumplir? ¿Cómo obliga a la gente a ser educado? Si un poder judicial está en manos de los partidos políticos. Hay que independizar los poderes, Cecilia, y tiene que haber una representación política auténtica, elegir, controlar y revocar. Sin eso no hay garantía ni de la libertad ni garantía del progreso. Y ahí es donde está la clave del origen invisible de toda esta corrupción y de todo este populismo que hay ahora mismo imperante. Sí, bueno, igualmente vamos a poner también luego cuando hagamos toda la explicación del vídeo por debajo, también pondremos estas leyes, las escribiremos para que la gente, o el enlace directo, dijéramos, ¿no? Pero lo pondremos la información aquí debajo. Sergio, un colegio puede, que yo ya sé la respuesta, pero quiero que lo digas tú, ¿sí? ¿Puede un colegio obligar a que todos los niños se hagan PCRs porque si no, no vuelven al colegio? ¿Esto es legal? Bueno, el colegio no tiene capacidad ninguna para obligar a nadie a hacer ninguna PCR. El colegio no tiene capacidad ninguna porque el colegio es una administración educativa, ¿vale? Y aquí ellos tienen competencia en la educación, pero aquí se mezcla todo. Sí, se mezcla todo. Se mezcla todo. No, mire usted tiene capacidad y competencia en impartir la formación, que ni siquiera educación. Tiene usted capacidad de formar en las materias que previamente están establecidas, en los términos y en la libertad de cátedra que usted tiene a la hora de formar y enseñar. Ya está. Ya está. Usted no puede tomar ninguna decisión que afecte a la salud de nuestros hijos sin el consentimiento de sus padres.
Y si ustedes lo hacen, pues están prevaricando. Y se les puede inhabilitar. Es que no hay más. Podemos darle más vuelta, te lo puedo poner con colores. Sí, sí, sí. No, bueno, yo sí, me estoy aprovechando realmente de ti porque quiero darles todas las vueltas para que tengan todas las respuestas, para que puedan ver que realmente no hay nada que nos proteja ante un padre, una madre cabreada porque hemos obligado a esto o a lo otro, y que realmente yo no estoy en contra del docente, estoy a favor, y creo que lo importante es que Sí. hagamos de docentes. Lo que tienen que tomar los docentes, tomar conciencia del papel que ahora mismo están, que van a ser Pagachi y la cabeza de turco de toda esta situación. Y tienen que tomar conciencia y aplicarla al sentido común, y aplicar la integridad que ellos tienen, que tienen que ser la avanzadilla de la sociedad, ¿no? Intelectualmente hablando, pues tienen que tomar conciencia de dejar a un lado los temores, dejar a un lado los condicionamientos y actuar con normalidad. Sí. Una última pregunta. ¿Qué palabra es la normalidad, no? Sí, bueno, yo creo que no volveremos más a la normalidad, y espero que no volvamos también, ¿eh? Espero que no volvamos a lo de antes, sino que hagamos algo mejor, algo diferente, y que luchemos para que todo sea para mejor, y creo que esta es una maravillosa oportunidad que tenemos todos de mejorarnos a nosotros mismos y de mejorar todo el sistema, y que bueno, que tengamos esa fuerza, ¿no? De tirar para adelante y buscar otra manera de hacer las cosas, otra manera. Es lo que más... Totalmente de acuerdo. ¿Tú sabes lo que me decía mi hija esta mañana? Ayer, por la noche. Me decía, echo de menos los viejos tiempos. Tiene 7 años, ¿eh? Echo de menos los viejos tiempos en el que, me decía, en el que podíamos ir a la calle sin mascarilla y poder ir reconoceros a ti y a mamá, porque cuando ponéis la mascarilla no os reconozco. Claro. Echo de menos esos viejos tiempos. Yo le dije, tú sabes que nosotros estamos trabajando muchas horas, todos los días, para volver a esa normalidad, pero no solo volver, sino mejorarla, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Vuelva a suceder. 7 años tiene Cecilia. Y quiere volver a los viejos tiempos, ¿sabes? Es chiquita. Qué bonita, mi amor. La pobre mía, ¿vale? Sí, bueno, ya que puedan jugar libremente y tal. Una pregunta, ¿es esto de que los colegios confinen a diferentes grupos, esto es legal? ¿Esto está avalado a nivel legal? ¿Esto se puede hacer? Cuando dice que confinen distintos grupos, ¿qué quiere decir? Porque, que, por ejemplo, da una docente ha dado positivo en el PCR, y entonces han decidido confinar a toda el aula y que llevaba esa docente, y por lo tanto todos los niños a hacerse PCRs. Te cuento. Fíjate cómo es la cosa, que este tipo de confinamiento, todo esto está en normativa menor, en reglamentos, en cosas menores. No lo pasan por los parlamentos autonómicos, porque si va al parlamento autonómico y los letrados de los parlamentos les advierten que esas normas son ilegales, ya hay una sabienda de que están prevaricando. Entonces no lo pasan por los parlamentos autonómicos, sino que son los acuerdos de los consejos de gobierno, las resoluciones de las comunidades de los consejeros de educación o sanidad, e incluso los dos. ¿Por qué hacen esto? Hacen esto porque saben que si lo llevan a los parlamentos autonómicos pueden llegar a estar vulnerando la ley si lo hacen a sabiendas, y es prevaricación. Por eso lo hacen a través de las normativas de rango inferior, que es lo que yo decía, que son un mojón en la escala normativa, aprovechando la licencia poética. Entonces, todo eso, cuando hay más de 2 o 3 positivos, pues eso queda al arbitrio de la autoridad sanitaria, que nadie sabe cuáles son, ¿vale? En cada momento, nadie sabe quiénes son, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad? La autoridad sanitaria, ¿quién es? Los colegios de médicos. Los colegios de médicos son autoridades sanitarias. El ministro, el consejero, ¿quién es la autoridad sanitaria? Pues eso. Todo se viste de autoridad sanitaria para tomar decisiones que al final es el último
DUE o el último enfermero, que no quiere decir que sea menos por ser el último, sino que dentro de la jerarquía médica es el último el que dice, bueno, hay 3 positivos, ¿no? O todo el mundo para su casa. Ahora ya están viendo que como se está desaprovechando tanto trabajo, pues en función de, pues ya hay algunos sitios en los que no se está planteando mandar a todo el mundo a casa, sino aquellos que están en las primeras filas, aquellos que... Una arbitrariedad como otra cualquiera, Cecilia, si es que todo esto es arbitrario, porque es que esas técnicas no sirven. No, no, ya lo dice río, la OMS también, ya lo dice. río no porque no sea serio el asunto, sino porque es tan ridículo lo que está pasando que es que me tengo que reír por no llorar, ¿sabes? No llorar y tan y tan. Yo exijo pruebas válidas, científicas, que sean lo menos invasivas y las menos intrusivas. Antiguamente, cuando tú tenías un virus, lo que te hacían era un análisis de sangre y te detectaban si estabas contagiado o no. Oye, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué? Bueno, y así todo antes, cuando tú tenías una gripe, un resfriado, o sea, quédate en casa, haz cama, tómate un tecito, una infusión, algún antibiótico si era realmente Eso es. necesario, Eso es. y ya está, y es cuidarte y Sí, quedarte en pero yo casa. estoy hablando de virus suficientemente importantes. No estoy hablando, no estoy hablando de una gripe común, estoy hablando de una mononucleosis, estoy hablando de virus de suficiente entidad para que te tenga con grip, con grave fiebre durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, que te afecte verdaderamente. Yo lo que pido es que a iguales circunstancias se apliquen las decisiones que con anterioridad se han tomado. Es decir, que por qué ante circunstancias de esta naturaleza similares a otras enfermedades, por qué se están tomando decisiones distintas. Eso me quiere decir que son decisiones arbitrarias y que son decisiones políticas, no son decisiones científico-sanitarias. Y es lo que No, tengo. claro. Venga, Sí, además. otra preguntita, Cecilia. No, bueno, yo creo que está clarísimo, clarísimo y súper claro que estamos como docentes en los colegios, estamos faltando a las leyes, tanto a nivel de los derechos humanos como de los derechos de los niños, como de la UNESCO. Me encantaría poder irme colegio por colegio, hablar con los directivos y los docentes y decir, por favor, mirad lo que estáis haciendo, esto no es correcto. O sea, los que llevamos la de perder somos los docentes, no son, los niños perderán en salud y perderán en libertad, y realmente el daño psicológico que se le puede hacer a los niños es grandísimo. Sí, Y estamos pensando solo en nuestro ombligo y en que el inspector dijo esto, el ministerio dijo lo otro, y Sanidad dice, venga, PCR para Tokiski. Ahora resulta que cuando te llaman para hacerle el PCR a tu hijo, tú dices, no se lo voy a hacer, es obligatorio, y ya ahora están empezando a decir que no es obligatorio. Pero a nivel telefónico, ¿eh? Pero así todo, o sea, tienes otros padres que están obligando en la misma comunidad que todos se hagan. Yo realmente, de verdad, me caminaría a todos los colegios para decirles, por favor, dejad de hacer esto, por favor. Pero bueno. Que difundan, que movilicen, que compartan, que este vídeo pueda llegar a miles y miles y millones de personas y que tomen conciencia de lo que está pasando. ¿Vale? Por favor. Para esto este es el objetivo de este vídeo, este es el objetivo de mi entrevista hacia ti. Gracias, Sergio, por estar aquí, por darnos luz a todo esto. Y bueno, simplemente espero que podamos ayudar a muchos docentes que no saben cómo hacerlo y que no saben hacia dónde tirar, y que realmente le demos esa luz que necesitan. Para eso estamos, Cecilia. Para eso estamos, Cecilia, y el objetivo es ese, que sentido común, integridad, buen hacer, interpretar las normas conforme a su finalidad y hacerle la vida más fácil a los demás.
Ese tiene que ser el objetivo que tiene, esas son las conclusiones, ¿no?, que quiero que todo el mundo se lleve, ¿no? Y después, movilización. A los padres, movilización. Hay que movilizarse. Hay que exigir que haya 1,5 metros. Bajar la ratio es clave para que las escuelas sean seguras, según ellos. O sea, la normativa que ellos han dado de obligado cumplimiento. Cúmplanla. Así que, Cecil, cuando tengas otro tipo de preguntas, otro tipo de dudas, aquí estamos para lo que necesites. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Gracias, Sergio. Un abrazo a todos. Un abrazo.